Ahí va. A ver, listo. Perfecto, pues, a ver, ya lo estoy ampliando. A ver, creo que ya se ve la pantalla. Ahora sí, si quieren, pues, como en otras dinámicas, ¿no? Vaya levantando la mano quien haya estudiado alguno de estos términos y nos quiera compartir algo. Y de ahí, pues yo les voy a ir dando la palabra según vaya viendo las manitas de arriba abajo. La primera, pues ya está, Salomón. Adelante, Bueno, Salomón, ¿con cuál te vas? con el sistema heliocéntrico. Perfecto, te escuchamos. Bueno, pues nos habla sobre los Vedas, que a través del mantra, un mantra que llamaron mantra serpiente, nos habla de que la Tierra, bueno, la llamaron de cabeza calva, o sea que era redonda, era pues, redonda. Al principio era una masa gelatinosa y con el tiempo se fue enfriando por la acción del aire. Y también nos habla de que los Vedas, 2000 años antes de Cristo, los sabios indos conocían la esferoicidad, perdón, de la Tierra y del sistema heliocéntrico. También nos habla de que Pitágoras, que era griego, por los años de 500 y tantos antes de Cristo, y Platón, 300 y tantos antes de Cristo, nos dice que estos filósofos y otros más, apoyados en el exacto conocimiento del sánscrito, pues los coloca en una situación ventajosa comparado con los científicos, digamos, de la modernidad, de la teoría moderna, entre otros que, bueno, conocemos a Charles Darwin, que fue ya en el año 1809, que nació él en esta fecha, que nos habló sobre la evolución del ser humano, que pues que no es así, bueno, que nosotros sabemos que no tiene que ver con la transformación del mono al hombre, pues bueno. Y también nos habla que los sabios modernos no se tomarían su tiempo preciado, entre comillas, porque lo consideran como quimeras de los antiguos, como, pues, como perder el tiempo, digamos, ¿no? ¿Sigo? Adelante, Salomón, ya quedó. Ajá, y entonces, dice, si comparamos las enseñanzas pitagóricas de la metempsicosis con la moderna teoría de la evolución, pues hallaríamos que esos eslabones perdidos, pues realmente dejan de existir, porque nosotros sabemos de esta metempsicosis, que es el cambio de digamos, la mutación de lo que es nuestra parte espiritual, del mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al ser humano, y no precisamente que el mono se convierta en ser humano o que el mineral se convierta en vegetal, sino es, digamos, la mutación a la mente en psicosis de estos cambios que sufre la mónada. Bien, pues después tenemos ya en tiempos muy actuales, digo más actuales, que es, por ejemplo, Galileo y Johannes Kepler, que son de los años más o menos 1500 y tantos, y pues ellos demostraron precisamente que el Sol es el centro de gravedad de todo lo que hay en el sistema solar, y todo lo que está alrededor del Sol, todo gira alrededor de él, ya sea un asteroide o ya sea un cometa o un planeta, todo lo que está dentro de su área gira alrededor de él. Por lo tanto, pues es un sistema heliocéntrico.
Eso sería todo. Muchas gracias. Disculpen los errores, pues si los hay, pues ahí me corrigen. Ah, excelente, Salomón, muchas gracias. Pues bueno, pues ya lo mencionaste, ¿no? Que ya lo iremos viendo más adelante, pero justo nos menciona Elena Blavatsky de prácticamente en lo que nos quiere decir Elena aquí es que conceptos que pues por muchos años estuvieron erróneos, como esto de la tierra plana, que bueno, parece que ya ahora ha resurgido, no sé por qué, pues los sabios de la antigüedad pues ya sabían que esto no era así, que la tierra era redonda, ¿no? Y lo ponían en alegorías. Alegorías como lo que menciona justamente Salomón, donde se hacía referencia a una cabeza calva. ¿Por qué cabeza calva? Justamente porque pues al principio se dice pues no había vegetación, entonces hasta que ya empezó a haber vida, empezaron a haber vegetales, bueno, pues ya empezó a tener pelito esta cabeza calva, ¿no? Y del mismo modo pues también antes se tenía la visión errónea de que se creía que la Tierra era el centro de todo, que todo se movía con respecto a la Tierra, que el Sol se movía incluso respecto a la Tierra, tema que ya fue después pues totalmente tumbado cuando vino el sistema heliocéntrico, ¿no? Y de eso, bueno, pues también ya nos hablaban los antiguos. Muchas gracias, Salomón. Sí, claro. Hoy nada más quiero mencionar que pues era un poquito lógico lo que pensaba la gente, porque pues si nosotros estamos aquí en digamos, sobre la Tierra y vemos que aparece el sol en el horizonte y en el poniente se desaparece, pues podemos creer que realmente la Tierra es el centro y que el sol le da vuelta a la Tierra, ¿no? Y así todos los planetas y todos los astros pues parece ser como si giraran alrededor de la Tierra, pero es la Tierra que gira en su movimiento de rotación, entonces da la imagen de que es al contrario, ¿no? Claro, totalmente, Salomón. Y ahí llegamos justo al punto de que, bueno, ¿cuál es el aprendizaje, lo que nos enseña el ocultismo? Que no debemos dejarnos llevar por lo que parece que nos muestran los sentidos, ¿no? Digamos, de primera instancia. Y siempre es mucho más confiable, pues, lo que podemos obtener ya sea a partir de los sentidos astrales o a partir de conocimientos como la geometría, que ya incluso vamos a ver más adelante que Elena Blavatsky nos dice algo bien curioso, que dice, los que traen el verdadero conocimiento, pues no son ni los mediums, ni los que canalizan, ni los más espirituales, no, son los que dominan la geometría. Esos son los que pueden sacarnos de estos engaños que digamos son visuales, ¿no? Muchas gracias, Salomón. Al contrario, gracias. Y bueno, pues, ¿quién más participa? Ya no veo manos levantadas. A ver. No, ya no veo manos levantadas. Ah, a ver, veo una mano levantada de Bermari. Adelante, Bermari, por favor. ¿Con qué palabra Bueno, te gustaría participar del estudio? Apolonio de Tiana. Excelente, Bueno, estupendo. la aparición de ese nombre se da en términos de la discusión que hacen estas páginas sobre el asunto de la magia, ¿no? De la antigüedad que tiene la magia, que pues se pierde pues en conocimiento en tiempos muy remotos, que algunos en ocasiones se atribuye a distintos personajes, entre otros Zoroastro, pero que en realidad la magia pues prácticamente nace con el hombre, ¿no? Y que está ligada antes que nada al conocimiento de la naturaleza, ¿no? Y de la divinidad, básicamente. Y en ese sentido habla de que pues la magia está presente también, bueno, en este caso, en el caso de Apolonio de Tiana, él es, de alguna manera, eh, pues finalmente es el que logró una especie de compendio de filosofía hermética, ¿no? Bueno, es lo que logré entender y en su momento que está ahí, digamos que, pues, un ocultismo, pues, milenario, y también se habla de algo que no entendí qué significaría esto de ocultismo fisiológico, y bueno, habla de distintos personajes en torno a Apolonio, pero siempre ligado un poco a ese conocimiento con los maestros, ¿no? De los más antiguos maestros que propiamente fueron egipcios, ¿no? Se habla de los egipcios, particularmente. Eso es lo que logré captar, porque es tanta información que...
no logro aprender del todo, ¿no? Me sorprende el excelente resumen que hizo Salomón. Sí, no, estuvo bastante bien. Y el tuyo también, Bermari, la verdad es que bastante completo. Y bueno, pues sí, justamente, digo, ya veremos más adelante en la que nos habla justamente Elena Blavatsky de un poco de la biografía de Apolonio de Tiana. Y algo que vamos a ver bien curioso con la biografía de Apolonio de Tiana, así como con la, digamos, biografía de Jesús y otros grandes iniciados, es que pareciera que todos pasaron como por las mismas pruebas, los mismos eventos, como si fuera una situación que se repite una y otra vez, ¿no? Casi vamos a ver que usualmente todos tuvieron que viajar a un país extranjero, todos hicieron prodigios y todos al final también pues tuvieron, digamos que fueron crucificados, por así decirlo, ¿no? Entonces, justamente Elena Blavatsky nos menciona que quien quiera entender qué es lo que está escondido, qué es lo que hay dentro de las reglas del ocultismo, pues no haría mal en estudiar la biografía de Apolonio de Tiana, así como de hecho, pues la recomendación sería incluso estudiar la de otros iniciados, ¿no? Y ver cuáles son esos simbolismos que son comunes. Y también, bueno, y mencionabas la parte de que tenías dudas sobre qué es esto del ocultismo fisiológico, ¿no? Ajá. Sí, y bueno, recordemos de esa parte que la maestra nos dice, espero no decirlo tal cual como es, pero sí nos decía la maestra que hay prácticamente, el ocultismo tiene 7 claves. Esto que es que tú puedes analizar la naturaleza y tu ser interno desde 7 perspectivas. ¿Cuáles son esas 7 perspectivas? Bueno, espero a ver si las digo todas, tal vez se me vaya alguna. Una es la astronómica, o sea, pues el movimiento de los astros. Otra es la, digamos, numerológica, la parte de los números, de los símbolos. Otra es la psicológica, toda la parte interna, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y otra de esas 7 es la fisiológica. ¿Cuál es la fisiológica? Pues todo ese entendimiento de cómo funciona, por ejemplo, nuestros diferentes sistemas. Entonces, se sabe, por ejemplo, en el ocultismo que hay una estrecha relación, por ejemplo, entre nuestros chakras y el funcionamiento de ciertos aparatos del cuerpo, el sistema endocrino. Muchos de estos temas que son propios de la fisiología, se dice que quien logra entenderlos y es capaz de manipularlos, de tener una injerencia en ellos, pues puede despertar incluso pues facultades, ¿no? Entonces por eso está lo de la fisiología oculta. Y de hecho pues hay ocultistas que se decía que estaban súper clavados en estudiar, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, ¿no? Que es lo que hoy hacen los neurólogos. O la pituitaria, por ejemplo, tal vez, que es así como Justamente. muy representativa de esta liga entre una dimensión y otra. Exacto, pues todo eso justamente estaría encasillado en la parte de la fisiología oculta, justamente. Y bueno, pues mil gracias, Bermari, pues excelente No, pues, aportación, gracias. no de qué al contrario. Y bueno, continuamos con Marcos. Adelante, Marcos, ¿con qué palabra te gustaría continuar? Buenas noches, saludos a todas y todos con Elifas Levi. Perfecto, pues ese va a ser amplio. Bueno, no creo que lo logre tan amplio, pero lo poco que sé es que es el seudónimo que decide tomar este personaje que se llama Alphonse Louis Constance y se autodenomina Elifas Levi. Es un escritor, mago, ocultista que trabaja mucho el cuerpo astral, la luz astral, el magnetismo animal. Yo lo considero como un genio porque se mete a muchos temas muy avanzados de esa época y sobre todo magnetismo animal, luz, luz astral, y tiene obras muy complejas de magia y ocultismo muy importantes, y no sé qué tan conocido sea. Por mi parte no conozco tanto de él, pero me llamó la atención. Muchas gracias. Mil gracias, Marcos. Pues justamente, ¿no? Elifas Levi, bueno, también lo iremos viendo a lo largo de Isis sin velo, ya que Elena lo toca, habla sobre él varias veces, pero sí, pues era un conocedor de varios aspectos. Como dice, se metió mucho en los términos en el estudio de la luz astral, se metió incluso en temas de cábala, entre otros temas.
Y bueno, pues justamente su libro célebre que muchos lo identificaremos, ¿no? Que es el de Dogma y Ritual de Alta Magia, pues es de los más relevantes. Mil gracias, Marcos. Y bueno, pues creo que ya no veo manos levantadas. Ah, Caro, perfecto. Adelante, Caro. Por favor, ¿qué palabra escoges? Paracelso. Paracelso, excelente. Vamos con la alquimia ahora. Ajá. Paracelso fue un gran ocultista y un médico considerado muy hábil para su época. Tenía grandes facultades desarrolladas, entre ellas la clarividencia. No solamente que trabajó como en la medicina, sino que era muy humano. Vivía una vida digna, trataba de ayudar a todo el mundo, por más que la persona estuviese enferma y su caso estuviese muy grave. No le decía a la gente que su caso estaba perdido, sino que lo iba a ayudar. No sabía cómo, pero iba a conseguir la manera de ayudarlo. Se le deben muchas cosas, descubrió muchos elementos, entre esos el nitrógeno. Es considerado el padre de la toxicología. Decía que todo estaba, depende de la dosis. Algo se convertía en veneno, depende de la dosis. Supongo yo también que es como a veces nosotros medimos el bien. Pensamos que algo es bueno y excedemos. Al momento en que algo excedemos el bien, se convierte en mal. Por lo menos cuando brindamos mucha protección o mucho amor, pues ya no es tan bueno. Fue alguien muy religioso que creía en Dios y como tríada pensaba que Dios estaba en el hombre y el hombre en Dios. Perfecto. Pues, Caro, muchísimas gracias. Pues, excelente aportación. Justamente, pues, Paracelso, pues, fue tal vez nuestro primero, de nuestros primeros, sería como lo equivalente a un químico farmacobiólogo, ¿no? Eran personas que, pues, que empezaron a desarrollar lo que hoy conocemos como química, pero que lo usaba para la sanación de las personas y que también estaba en búsqueda de esta famosa piedra filosofal, pero lo que muchos no entendían es que esa piedra filosofal, pues sí te iba a ayudar a encontrar el oro, a poder transformar la piedra bruta en oro, pero no era el oro externo, era el oro interno, el que se dice Paracelso y los demás alquimistas querían conseguir, ¿no? Y bueno, ellos tenían muy claro que la medicina, pues no era algo de solo te tomas una medicina, te tomas una pastilla y ya está, ¿no? Tenías que trabajar, pues, cuál era la causa de por qué te sentías mal, cuáles eran las causas que podían ser anímicas, causas kármicas, etcétera. Y para ellos era claro que la salud, pues, también venía de la mano del espíritu. Había una relación perfecta entre el espíritu y la materia, ¿no? Y bueno, pues sí, justamente vamos a ir viendo también más adelante en Isis varios temas de Paracelso y de Van Helmont, que los dos, pues, eran como parte de la misma escuela. Mil gracias, Caro. Perfecto. Y bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra mano adicional? Yo te quiero preguntar algo, Manuel. Sí, Salomón, claro, adelante. ¿Sería que la Iglesia Católica realmente no sabía de lo que es, bueno, de que la Tierra no era el centro, sino el Sol, o que la Tierra no era plana, sino redonda? ¿Sería que realmente ellos así lo sabían o realmente no se querían desmentir? Porque, pues, por supuesto, porque si no la gente se les iba, ¿no? Entonces, ¿realmente sería que no lo sabían o qué? ¿O qué pasaba? No sé si me expliqué. Sí, pues está complicado de saber, Salomón. Lo que sí te puedo decir es que la iglesia se aseguró de que quien tuviera una visión diferente, pues la rectificara. Ajá, sí, Pregúntenle sí, sí. a Galileo. Sí, exactamente. Gracias. No, de qué, al contrario. Y bueno, pues listo, pues sí, nos faltaron más manos levantadas esta vez. ¿Qué pasó? ¿Me van a dejar la tarea de los veintitantos términos a mí? Ah, perfecto, Marco Laguna. Tal vez sería bueno que, Eso ya es un respiro. perdón, Perfecto, pues Perdón, mi una, cámara está un Marco, poquito mal, voy a bienvenido. apagarla, por favor. Ya, no se ve, creo. Ya. Bueno, no da mi cámara. Bueno, respecto a lo que Salmón comentaba hace un momento, y también quisiera comentar un poco en relación a la parte
geometría de Jorge Feld, ¿no? Si analizamos un poquito la parte del texto, cuando habla de la geometría, eh, eh, son las cosas bien grandes, todas las que menciona. Por ejemplo, ya había un conocimiento importante mucho antes, ¿no? Independientemente del tipo de culturas, ¿no? Y también hace una analogía con las pirámides de Egipto y qué sé yo, y muestra como es arriba, también es abajo. Al respecto, por ejemplo, podemos recordar lo que dice el libro, creo que es La Flor de la Vida, de Melquiades, no me acuerdo del autor, exactamente, pero él mismo menciona que en muchas culturas hay así como pinturas y un montón de cosas que reflejan realmente de muchas cosas de conocimiento y similitudes entre las culturas. Y ya entrando un poco a lo que decías anteriormente, que a pesar que me antecedió, yo que me quedaría con la parte de Jorge Feld, que habla, ¿no? Dice, la última parte de sus consecuencias, dice que la primitiva ciencia y la primitiva religión, que serán también las últimas, estuvieron comprendidas en la filosofía masónica. En particular, la parte que dice que la primitiva ciencia y la primitiva religión, que serán las últimas. ¿Qué significa? Para mí yo lo veo que está el conocimiento, está inserto ahí la cosa. Lo único que tenemos que hacer es tratar de descubrir. Obviamente por las formas que estamos aprendiendo y estamos viendo ya sea en teosofía u otro tipo de escuelas de ocultismo, ¿no? Va por ahí. Y realmente la geometría, ya viéndolo de una perspectiva amplia, es una belleza. Nos da tantas alternativas. El mismo libro de La Flor de la Vida, ¿no? Nos da que a través de la meditación y la contemplación se pueden ver muchas cosas, se puede aprender muchísimo. Y en la vida real, precisamente, ¿no? La geometría divina nos muestra, o sagrada, nos muestra muchos elementos de la divinidad. Solamente eso por el momento. Gracias. Mil gracias, Marco, pues lo dijiste muy bien, ¿no? De hecho, la maestra pues nos dice que hay dos, digamos, como dos realidades, ¿no? Está la realidad, llamémosle, del plano mental, que ahí lo que rige pues es el número, la aritmética, pero cuando esto se traslada al mundo de lo físico, al mundo de lo que para nosotros es perceptible, pues ese número, esa aritmética se convierte en geometría, ¿no? Y justamente nos dice Elena Blavatsky que o sea, las personas, los verdaderos ocultistas, los que verdaderamente traen el conocimiento al mundo, pues no son aquellos que trajeron un mensaje espiritual bellísimo, que canalizaron. Los que traen verdaderamente el conocimiento son los que dominaron esta ciencia, esta geometría. Entonces, bueno, es algo súper profundo y que muchas veces, lamentablemente, dentro del ocultismo, a veces como que lo dejamos a segundo término por verlo, no sé si complejo, aburrido, y le damos más prioridades pues, a otros temas espirituales, ¿no? Pero esto es fundamental. Y bueno, en efecto, pues creo que eso es algo donde justo la masonería, incluso lo reconoce Elena Blavatsky, pues tuvo aportaciones importantes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ya listo, bueno, ya estamos. Vale. Y hay una Yo, mano Manuel. levantada es tuya, ¿verdad, Rosalía? Sí, es mía. Ah, ok, perfecto. Y después Bueno, otra de Connie. Adelante, Rosalía. bueno, buenas noches a todos y bueno, si es lo que entendí, si no fuera así tan claro, pues me dices sí. Bueno, Claro. sí sabemos de Charles Darwin que habla sobre la teoría de la evolución de la especie, ¿sí? A través de la selección natural, donde algunas razas se mantienen con el pasar de los años como resultado de la conservación de la vida. Sí, entonces aquí en Panagénesis, yo estudié que eran teorías difundidas por Anaxágoras y Demócrito y algunas teorías de hipocráticos, ¿sí? Según cada órgano y estructura del cuerpo, del cuerpo producida por pequeños segmentos llamados gémulas, que por vía sanguínea llegaban a los gametos del individuo y estos se formarían gracias a la función de los
de las gémulas y las células. Entonces, esto es lo que yo vi sobre la teoría de Charles Darwin. Y bueno, decía, ¿cómo se pronuncia? Huxley, Creo que sí es el Huxley. Huxley, en el Huxley. protoplasma, él hablaba acerca de los fundamentos fisiológicos de la vida. Él admitía que había un protoplasma universal, que al formar células originaban la vida. Y este protoplasma, según él, era idéntico en todos los organismos vivientes de todas las células. Eso fue lo que yo entendí. Bueno, creo que todavía falta, ¿verdad? No, pero estuvo súper bien. Perfecto. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, ya. Ok, vale. No, pues súper bien, Rosalía. Pues ya nos Todavía me dijiste cuesta dos. mucho trabajo hablar en público, una, y dos, asimilar todo esto. Entonces, No, bueno, espero que entiendan. no, estuvo muy, de hecho, digo, nos dijiste dos puntos importantes, y me acabas de quitar trabajo a mí, lo que se agradece. Ya nos hablaste de dos puntos, ¿no? Que uno es el protoplasma de Huxley y otro es la pangénesis de Darwin. ¿Qué nos decía la teoría de la pangénesis de Darwin? Antes, digamos, como que veían que lo más pequeño era la célula, pero después llega Darwin y dice, no, al parecer hay elementos todavía más pequeños, como tú dices, estos ¿cómo se llama? Era, creo, pangenes, que viajan en la sangre y que son los que conforman a las células. Y curiosamente, este concepto después maduraría, evolucionaría gracias a los descubrimientos del microscopio, etcétera, y nos llevaría a lo que hoy conocemos como los cromosomas y los genes. Eso nos muestra, bueno, que siempre, ¿cuál es tal vez la moraleja de esto? Que siempre va a haber algo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Una galaxia va a estar formada por planetas, un planeta va a estar formado por diferentes formas de vida, una forma de vida por células. Las células van a tener cromosomas que tienen la información básica que nos identifica a todos como especie. Y de ahí, pues, si seguimos en este ciclo una y otra vez, pues vamos a llegar al punto de darnos cuenta que todo es una misma cosa. Y eso pues nos lleva un poco también a lo que estaba investigando Huxley con su protoplasma, que él llegaba a la conclusión de que había como un tipo de célula, una estructura celular que era base, era fundamental, y que cualquier ser vivo, fuera una planta, cualquier tipo de animal, incluso el hombre, todos compartían esa misma estructura, esa misma unidad atómica, no unidad atómica, perdón, esa misma unidad celular. Y ahí, pues nuevamente Huxley como que roza este concepto de la unidad. Darwin también lo roza, este concepto de que siempre hay algo, todo, no hay, todo es relativo, ya que pues no hay nada fijo, siempre somos constituidos por otros elementos. Y todo nos lleva a una unidad. ¿Dónde se perdieron tal vez Huxley y Darwin? ¿Dónde no supieron dar más allá? En el sentido de que ellos se quedaron pues en lo físico, ¿no? Que es algo que cuestiona la maestra. Ella dice, pues ellos se dedicaron a ver, digamos, el animal diseccionado sin vida, y preguntaba a la maestra, bueno, ¿y qué pasa cuando esa célula de Huxley muere? ¿Después qué sigue? ¿Qué pasa cuando estos gametos referidos por Darwin también mueren? Pues, ¿cómo continúa la vida? ¿Qué pasa con esa inteligencia? Y ahí es donde la maestra pues cree que ellos ya pues, se perdieron, ¿no? Ya no llegaron a la otra parte que es el tema espiritual, que es saber que pues aunque un elemento parezca muerto, pues esa inteligencia sigue residiendo y sigue alimentando otras formas una y otra vez. Entonces, bueno, más o menos eso fue un poco la explicación de Elena, y bueno, pues muy completo, Rosalía. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ti. Y bueno, la siguiente mano levantada es de Connie. Adelante, Connie, por favor, te escuchamos. Connie. Bueno, creo que Connie no nos escucha, o no tienes puesto el micrófono, Connie.
Ya me ya, escuchan, ¿verdad? Tenía ya, apagado mi ya se micrófono, escucha. disculpe. Sí, digo que me interesó Apolonio de Tiana porque fue un hombre sumamente evolucionado para el momento que él vivió, ¿no? Como se dice de Tiana, porque nació en Tiana, ¿sí? Lo que es actual Turquía, ¿de acuerdo? Al principio del siglo I, se supone que antes de Cristo. Su familia descendía de los fundadores de la ciudad. Ahora, este fue un ser único porque desde niño tuvo una excelente memoria, un exquisito gusto y facilidad por el estudio y además era un niño bello, tenía gran belleza, ¿sí? Se dice que fue un niño prodigio. Siendo un adolescente, lo llevaron a estudiar a Eutidemo, un profesor de retórica en Tarso, ¿de acuerdo? Pero él no soportó la indolencia de los demás estudiantes que eran groseros, insolentes, y le pidió a su padre que lo llevara a otra ciudad vecina y lo llevó a un templo que estaba dedicado al dios Esculapio. Ya sabemos que Esculapio es el dios de la medicina, ¿no? Es el que los médicos de ese momento siempre lo advocaban para recibir apoyo en sus investigaciones, ¿sí? Y además se destaca mucho porque desde mi punto de vista personal, yo veo que él tiene mucho de los grandes seres y más que nada él practicó grandemente la compasión. Él dejó de comer carne porque argumentó que vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro. El único alimento puro, él decía, que es aquel que proviene de la tierra, las frutas y verduras. Igualmente se abstuvo de tomar vino, pues consideraba que esta bebida, contraria al equilibrio del espíritu, entorpeciendo la parte superior del alma. Y bueno, actualmente se sabe que es así. Renunció a toda vestidura hecha de piel o pelo de animal. Vistiéndose de lino, iba descalzo con sandalias de corteza. Se dejó crecer el pelo y se fue a vivir al templo consagrado al dios Esculapio. ¿Sí? Entonces, cuando muere su padre, él hereda una gran fortuna a la cual renuncia, la reparte entre sus hermanos y él renuncia a su hogar y lleva una vida de asceta. ¿Sí? Su género de vida y su lenguaje sentencioso y oscuro hicieron tal impresión que no tardó en verse rodeado de numerosos discípulos. Se dice que fue admirado por los brahmanes de la India, los magos de Persa y los sacerdotes de Egipto. En Hierápolis, en Éfeso y en Esmirna, en Atenas, en Corinto y en otras grandes ciudades. De Grecia, Apolonio apareció como preceptor del género humano, visitando los templos, corrigiendo las costumbres, por ejemplo, los sacrificios de animales para los dioses y predicando la reforma de todos los abusos. O sea, él fue en contra de todo eso que actualmente sigue, pero que fue un hombre que era un hombre justo, que respetaba la vida y no solamente la respetó, sino exhortó a otros a seguir eso, respetar la vida. Como por ejemplo, él no comía carne por no matar a los animales.
ni usaba piel, ni cosas de esas. Entonces, a mí me impactó mucho el hecho de las conclusiones por las cuales tomó esa decisión de llevar esa vida. Entonces, él fue un hombre muy evolucionado, muy evolucionado, ¿sí? Obviamente, pues vivió en Grecia y bueno, diferente a la India, pero para mí fue, pues para mí fue era un discípulo para mí. Este es mi comentario. Muchas gracias. Mil gracias, Connie. Pues bastante completa la explicación y bueno, pues nos deja material para meternos a estudiar más sobre la vida de este gran personaje que pues muy probablemente sí era algún tipo de iniciado. Mil gracias, Connie. Y bueno, continuamos con Leonor. Buenas noches, Leonor. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches. Bueno, gracias. Yo como por lo que me corresponde por estar dando pláticas sobre el Kabbalah, pues me gustaría hablar del Ein Sof. El Ein Sof como parte de la primera trinidad del árbol cabalístico. O sea, dentro del árbol cabalístico, la primera trinidad es el Ein, luego el Ein Sof y luego el Ein Sof Aur. ¿Qué significan estas tres manifestaciones desde lo infinito hasta la luz infinita, siendo el Ein Sof lo ilimitado, lo divino, la primera manifestación después de lo que no está manifestado? O sea, viene a ser vamos a decir, como si fuera la primera vibración de lo que estamos viendo nosotros ya en nuestro nivel para volver hacia ese lugar. O sea, es lo ilimitado, lo siempre invisible, y sin embargo es una gran potestad ya manifestada, el Ein Sof. Y dentro de este árbol cabalístico son las primeras manifestaciones que podríamos decir nosotros que sería la primera, ¿cómo se llama? Dentro de la teosofía, sería lo primero manifestado, o sea, la primera emanación, la segunda, luego la tercera, que sería el padre-madre, ¿no? O sea, dentro de esto sería como un padre-madre y luego ya la luz ilimitada sería lo anterior hacia la primera manifestación, que sería la corona, o sea, esa luz que nosotros vamos bajando en sabiduría y en entendimiento, ¿sí? O sea, cómo vamos nosotros yendo para abajo hasta llegar a la 10ª Sefira, que es Malkut, que es el reino, que es donde estamos viviendo, ¿sí? Entonces, no sé si quedó un poco claro o por mi manera de explicar lo entendieron o no. Mil gracias, Leonor. Pues nos dio claridad, aunque obviamente pues esto es bastante vasto, ¿no? Yo creo que para alguien que, como en mi caso, que estamos apenas soy Nobel en Kabbalah, conozco poco, ¿no? Yo lo pensaría, lo relacionaría tal vez justo con lo que está antes del Logos, como el principio que se relaciona a la segunda estancia de la doctrina secreta. No sé si tal vez sea ese vacío, ese no ser, que al final sí es, ¿no? Pero que es el previo al Logos, al primer ser creador, ¿no? Sí, bueno, el Ein Sof sería como el primer logo, el primer logos manifestado, vamos a decir. El Ein es lo inmanifestado, el Ein solo, y el Ein Sof
sería la primera manifestación, para mí un primer logos. La segunda, para mí, para mi punto de vista, como ya es manifestación, sería o si el primer logos nosotros lo entendemos como la nada, pues sería el Ein. El segundo logos como el Ein Sof y el tercer logos como el Ein Sof Aur. Y ya de allí ya empieza la manifestación. Pero la manifestación, vamos a decir, también a nuestra vez, demasiado superior, ¿sí? Que también sería una trinidad, que en el árbol de la vida sería Keter, Shogma y Binah, que serían la corona, la sabiduría y el entendimiento, ¿sí? Que serían los otros tres, pero ya más, ¿cómo se llama? Como más cercanos a nosotros, o sea, serían como, no sé, generalmente en Kabbalah te lo ponen como ángeles o como arcángeles, ¿sí? No son los 7 primeros, o sea, las 7 primeras manifestaciones, pero sí, vamos a decir, son los primeros 3 logos, el Ein, el Ein Sof y el Ein Sof Aur, algo así. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Leonor, pues nos das material a todos para estudiar bastante. No, es que sí es muy, por eso la señora Blavatsky, y por eso me puse a estudiar un poco Kabbalah, que es igual de abstruso como la teosofía, ¿no? Definitivamente sí cuesta un poco de trabajo entenderlo, porque son cosas que no son tan bajas en su manifestación como somos nosotros. Es demasiado alto, como dicen. Todavía en el árbol cabalístico, pues hay 10 séfiras, o 10 sefirot, vamos a decir, 10 sefirot. Y estas, porque el sefirot es el plural de una séfira, o sea, son como niveles de conocimiento. Y nosotros realmente estamos en el 10º, que es el Malkut, el reino. Por eso en el Padre Nuestro dice, vénganos a nos tu reino. O sea, es donde estamos nosotros viviendo. Es, vamos a decir, nuestro Edén, que ya hicimos como un infierno. Y vamos a decir, es por lo que podemos entender lo que es el infierno, o es el diablo, que es como dicen, es Dios invertido, ¿no? Entonces, un Ein Sof sería la primera manifestación de Dios, pero muy superior, muchísimo más arriba de esas 10 sefirot. Entonces ya con esas tres primeras manifestaciones serían 14, porque tenemos una 11ª, que es el conocimiento, que es Dat, que es la 11ª séfira. Es un poco complicado, pero eso, vamos a decir, en Kabbalah nos los van poniendo por niveles. Y nosotros lo único que conocemos es nuestro septenario, y mal lo conocemos porque la tríada superior todavía se nos escapa. Bueno, es mi punto de vista. No, pues totalmente, Leonor. Pues sí, pues definitivamente, imagínense, si la teosofía se supone que es ocultismo revelado, ocultismo, digamos, hecho más digerible, más fácil, pues imagínense la Kabbalah, ¿no? Que ahí es, pues sí, es ocultismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se ve que nos falta todavía un rato. Mil gracias, Leonor. Y bueno. Gracias a ti. Tenemos otra mano levantada de Jorge Valdés. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Quisiera complementar un poquito lo que dice nuestra hermana con respecto al árbol sefirótico, que sí se conoce, lo que es el famoso árbol de la vida, ¿no?
¿Qué representa? Dentro del espacio de la Cábala y el pensamiento judío, o judaico prácticamente, representa lo que es el viaje místico del alma, ¿no? Esta, mientras desciende, ¿sí?, a través del árbol, estamos hablando que son 10 esferas que lo componen. De esas 10 esferas, cada una se va entrelazando y marca alrededor de 22. Es bien chistoso porque vamos a ver que maneja numerología. Aparte, maneja lo que veníamos hablando, o lo que se viene hablando en estos temas de formas geométricas que se van construyendo. Entonces, todo se correlaciona. Es descender a través de toda esta ramificación para poderme manifestarse de forma humana. ¿Cómo se manifiesta de forma humana? En la punta baja del árbol, ¿sí? En esa parte que nosotros la conocemos como Malhut, que también está regida. Hay que entender que hay 7, las partes, los 7 primeros, de abajo hacia arriba, esferas, se encuentran regidas por planetas. O sea, también aquí metemos algo de lo que es astrología, ¿sí? En forma general, a lo que conlleva todo esto es que cada una de los círculos del árbol de la vida se divide en 2 que se llaman sefirot, ¿sí? Y estas las conocemos como emanación de voluntad divina. Se divide del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos el espacio de conciencia y del lado izquierdo tenemos lo que son las ideas, ¿sí? Ambas nos crean uno solo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, como materia primordial, como alma, como energía universal, como uno todo, ¿sí?, descendemos de lo que decía nuestra compañera, de una parte alta del árbol que se llama el Insoft, que es la parte superior del árbol donde podamos hablar de la deidad, del Dios, del Ser Supremo, ¿sí? Y que eso nos permite que nuestra alma baje a través del árbol, humanizarse en la última esfera y hacer trabajos como los que estamos realizando ahorita para poder entender nuestra unicidad con el universo y con el todo, ¿sí? Y esos trabajos nos van guiando a través de cada una de las esferas de una forma u otra y que nos permite llegar nuevamente al origen, que es la esencia suprema universal. Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias. Bueno, nos complementas todavía más este tema de la Kabbalah, conceptos que pues algunos teósofos medio conocemos, pero definitivamente yo creo que varios, incluyéndome, no dominamos, ¿no? Entonces esto es buenísimo. Mil gracias, Jorge. Y bueno, veo, hay una mano levantada de Connie, pero no sé si es la que ya tenías, Connie. Ok, bueno, si no, vamos a continuar entonces ya con la presentación. Bueno. A ver, Connie, te escuchamos. De acuerdo. Mira, estaba mirando lo de Aitareya Brahmana y se dice que es un texto asociado con el Rig Veda. El Rig Veda es el texto más antiguo de la India, de mediados del siglo del segundo milenio antes de Cristo, o sea, 2000 años antes de Cristo, ¿sí? ¿Y qué es? Es un conjunto de himnos de la segunda mitad, bueno, en esa fecha. En el Shaka, que es la escuela de recitadores que canta una versión del Rig Veda completo diariamente desde hace 3000 años, ¿sí? Así es que esto, ¿hace cuánto tiempo se viene haciendo? Y se supone que actualmente lo siguen haciendo. Obviamente no es a la luz del día, sino pues son gente que viven en ashram, en aislamiento, pero que son recitadores, así, recitadores de los himnos sagrados, de lo que constituye el Rig Veda, y a eso se refiere el
Aitareya Brahmana. Gracias. Perfecto, Connie, muchas gracias. Pues un término más y menos trabajo para mí, excelente. Vale, pues listo. Pues vamos a, si ya no hay más comentarios, vamos a dar un repaso rápido por los temas que debíamos haber estudiado para esta sesión, ya que más bien sería pues como un simplemente reafirmar, ¿no? Vamos a retomar justamente este texto que nos comentaba Connie, que es el Aitareya Brahmana, y hay un extracto donde nos hacen referencia pues justamente a esta redondez de la Tierra y a la evolución de la vida. Que este texto, como viene en Isis sin velo, dice lo siguiente: en un principio la Tierra era una enorme cabeza calva, claro, porque pues no tenía vida, no tenía vegetación. Entonces vio la Tierra este mantra, el mantra serpiente, que confiere a quien lo conoce la facultad de asumir la forma que desee. La Tierra entonó el mantra y fue capaz de producir diversidad de formas y mudarlas unas en otras. Esto quiere decir, pareciera el sentido, o sea, digamos que la mitología diría que en algún momento la Tierra, que era sin vida, que era calva, que no tenía vegetación, pudo de algún modo recitar este mantra, esta palabra mística, y al recitarla, pues de algún modo atrapaba a los dioses, y al atrapar a los dioses, pues estos dioses, estas 7 potestades principales, pues podían manifestarse en esta tierra sin vida con todas las formas pues vivientes que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, también pues los antiguos nos hablaban ya justamente igual en el Aitareya Brahmana del sistema heliocéntrico, este sistema en el que sabemos que pues no es la Tierra el centro de este sistema solar, bueno, que sabemos hoy que es un sistema solar, ¿no? Y bueno, nos dicen aquí lo siguiente: Agnishtoma es el dios que abraza, el sol no sale ni se pone, las gentes creen que el sol se pone, pero se engañan, porque no hay tal, sino que ha llegado el fin de día, deja en noche lo que está debajo y en día lo del lado opuesto. Cuando las gentes se figuran que sale el sol, es cuando ha llegado el fin de la noche, deja en día lo que está debajo y en noche del lado opuesto. Verdaderamente nunca se pone el sol para quien esto sabe. Bueno, esto es justo lo que comentábamos un poco con Salomón al principio, ¿no? Aquí nos explican cómo, bueno, pues una es la visión del hombre que parece que el sol se va moviendo, pero pues no es realmente que el sol se mueva. Más bien la Tierra pues se va ubicando su posición digamos que de cara al sol o de contracara al sol, dependiendo de nuestro movimiento de rotación, ¿no? Y bueno, justamente también otro texto antiguo que habla de esto es el Rishikutsa, que nos dice: por hacer lo que no debió, fue condenada Anahit a girar alrededor del sol. Ahí nos muestra pues justamente este tema del movimiento pues de translación, ¿no? Y bueno, otro concepto más que vemos en este primer capítulo de Isis sin velo pues es la evolución de la vida, donde ya hablamos un poco de Darwin y su teoría del pangénesis, con el concepto de los gémules que para él eran como elementos o microorganismos, por así llamarlo, elementos que eran más pequeños que las células y que gracias a ellos, pues las células se creaban, ¿no? Que esto fue probablemente la base a lo que después evolucionó como pues toda esta teoría del genoma humano, todo este tema de los gémenes, los cromosomas, todo vino seguramente de esta teoría del pangénesis de Darwin, donde se ve que siempre hay algo más pequeño, ¿no? Nunca llegamos al punto en el que encontramos qué es esa materia fundamental. Y es más, si llegáramos al punto en el que encontráramos esa materia fundamental, pues tal vez llegaríamos finalmente a la conclusión de que esa materia fundamental es exactamente la misma en todos lados, la misma en todos los seres vivos, que esto se asemejaría a la teoría del protoplasma universal de la que ya nos hablaba Thomas Huxley, que él nos decía que había un protoplasma que era idéntico para todas las formas de vida. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ay, ese me fue uno, ahora sí. Ahora también hay otras citas de Isis sin velo que me parecieron relevantes para mantenerlas, que aquí viene titulado Buscando a Isis, buscando a la raíz. Y dice: los filósofos contemporáneos alzan el velo de Isis,
porque Isis es el símbolo de la naturaleza, pero solo ven formas físicas y el alma interna escapa a su penetración. La Divina Madre no les responde. Esto es justo lo que vemos con Darwin, es lo que vemos con Huxley. Ellos llegan a un punto de encontrar cada vez algo más, encuentran cada vez algo más pequeño, pero llega un punto en el que se topan con pared, porque ellos se quedaron viendo pues nada más, digamos, un animal diseccionado. Pero en el momento en el que esa célula muere, pues parece que llegamos al vacío, a la nada. Y es ese puente hacia lo no visible, hacia lo espiritual, lo que les faltó a estos hombres eminentes, ¿no? Que es justamente esa la visión del ocultista. A ellos, pues digamos que trataron de develar el velo de Isis justamente, pero pues Isis no se pudo descubrir, ¿no? Y nos dice HPV, para ver el hombre real que habitó en el cadáver extendido en la mesa de disección, necesita el anatómico ojos no corporales, probablemente ojos astrales, y de la propia suerte para descubrir la gloriosa verdad cifrada en las escrituras hieráticas de los papiros antiguos. Es preciso poseer la facultad de la intuición, la vista del alma, como la razón lo es de la mente. Entonces, bueno, ¿qué nos muestra? Que si nos queremos basar en nuestros sentidos físicos para llegar a la verdad de las cosas, pues nos vamos a quedar muy atrás. Necesitamos desarrollar pues nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos astrales. Necesitamos desarrollar en su máximo potencial nuestra intuición y bueno, pues eso solo es mediante este sendero iniciático. Bueno, retomando este tema que ya nos apoyaron justamente Jorge y Leonor en explayarlo y extenderlo, la parte de Ensof, aquí Elena Blavatsky pues nos lo explica de una manera ahorita como muy simplista, ¿no? Que dentro de lo que nos describe en Isis sin velo, pues Ensof se representa como el no ser, muy diferente al Dios antropomorfo de los cristianos, al Dios hecho a semejanza del hombre, que se molesta, que se incontenta, que crea, destruye, no, dice, no, este ser, Ein Sof, este no ser, pues no crea, ni siquiera se parece nada al hombre, es algo que es inconcebible. Y sin embargo, aunque él al parecer no está, aunque no es visible, aunque no nos podemos identificar de primera instancia con él, pues él está en todos lados latente, desde los microorganismos hasta las galaxias. Vamos a notar que estos patrones que estudiaron Darwin, que estudió Huxley, que estudian los astrónomos que revisan los movimientos de nuestros astros, de los planetas, nos vamos a ir dando cuenta que todos parecieran tener algo en común y eso no es casualidad, es porque justamente pues todos mostramos de una u otra forma atributos de este ser misterioso, de este ser que es no ser, que en este caso es Ensof. Dice Elena Blavatsky, no se puede ver, pero se puede intuir. Y bueno, después de esto, pues este sustancial que sería Ensof, esta entidad primordial, pues al final se desenvuelve en dos, que es esta dualidad que conocemos como espíritu, que el espíritu lo podemos representar en la parte del número, en lo aritmético, y la parte de la materia, que la materia la podemos trasladar al espacio geométrico. Y este mismo patrón, como comentaba, pues lo vamos a encontrar a todos los niveles, desde el microorganismo más pequeño hasta la entidad más grande que nos podamos imaginar. Y esto, para quien es estudioso de la Kabbalah, pues va a identificar que estas coincidencias, pues no son coincidencias, ¿no? Y que hay reglas bastante claras al respecto, pero que, bueno, son claras, pero están ocultas y se asocian directamente al árbol cabalístico del que ya platicamos al principio. Este árbol cabalístico pues tiene el secreto de cuál es el modelo geométrico de todo. Y bueno, sobre este árbol cabalístico, que bueno, esta imagen de la izquierda, para quien les interesen estos temas de simbología, esta es una imagen de David Chaim, que es un gran estudioso de la Kabbalah y que bueno, a él ha sido pues ha dado grandes aportes con ilustraciones que él ha hecho de diferentes elementos del árbol sefirótico, y esta es una. Y bueno, sobre este árbol cabalístico, pues nos comenta también Elena Blavatsky lo siguiente. La fundamental figura geométrica de la Cábala, según la tradición, recibió Moisés en el monte Sinaí,
encierra en su grandiosamente sencilla combinación la clave del problema universal. Esta figura contiene todas las demás y los capaces de comprenderla no necesitan valerse de la imaginación ni del microscopio. Y bueno, sobre el conocimiento esotérico de la Cábala, Elena Blavatsky lo que nos dice que sobre este conocimiento, de hecho, la mayoría de los judíos incluso lo desconocen. Ellos, la mayoría se quedan con la parte exotérica, más desconocen la esotérica. Nos comenta que hay algunos cristianos que la poseen. Probablemente esto se relacione justo con la cábala cristiana. Y curiosamente, algo que para mí era nuevo y que hasta Isis me lo identifiqué, es que Elena Blavatsky comenta que incluso existe una cábala oriental que solo los adeptos conocen. Sería interesante saber si hay algo al respecto de eso, ¿no? Y bueno, sobre este tema de, pues, vamos a buscar los secretos, pues nos dice Elena Blavatsky, sin darse cuenta, han topado algunos viajeros con estos adeptos en las orillas del sagrado Ganges, en las solitarias ruinas de Tebas, en los misteriosamente abandonados aposentos de Luxor, en las cámaras de azules y doradas bóvedas, cuyos misteriosos signos atraen sin fruto posible la atención del vulgo. Por donde quiera se les encuentra, lo mismo en las desoladas llanuras del Sahara y en las cavernas de Elefanta, que en los brillantes salones de la aristocracia europea, pero solo se dan a conocer a los desinteresados estudiantes cuya perseverancia no les permite volver atrás. Este fragmento lo incluí aquí porque me pareció bastante interesante. Puede parecer desde una, como, ¿cómo decirlo? Como una historia fantástica que Elena nos puso a partir del conocimiento que ella tiene de estos grandes lugares que probablemente muchos visitó. Esa puede ser una. Y la otra es que pues tal vez algo tiene de cierto lo que nos dice Elena Blavatsky, ¿no? Y tal vez en 1877, que fue cuando Isis sin velo se publicó, pues tal vez había maestros que vivían escondidos, ya sea en el mundo físico o en otros planos, en estos lugares, ¿no? Como en Luxor, en Elefanta, en las ruinas de Tebas. Curiosamente nos dice también que a estos grandes maestros, pues no solo están en los lugares más remotos, ¿no? Sino que los podemos encontrar en los lugares más concurridos, en los salones de la aristocracia europea. Yo me preguntaría, si ahorita, si esto si pudiéramos hacer un paralelo ahora, en este siglo XXI, pues tal vez esos maestros que antes estaban en la aristocracia europea, pues no me extrañaría que estén ahorita en las que ahora son las grandes ciudades, que estuvieran en algunos puntos de Nueva York, en lugares concurridos, en lugares importantes, y que estuvieran pues metidos en diferentes niveles, incluso del gobierno, ¿no? Revisando cómo avanzan las cosas. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante este extracto, y para quien le interesara algún día pensar en dónde se encuentra un adepto, bueno, pues será esto una buena clave. Y bueno, sobre este tema de buscando los secretos, nos menciona también Elena. Dice, casi todos los libros antiguos están escritos en lenguaje que es solo entendido de los iniciados. Y ejemplo de ello nos da el bosquejo biográfico de Apolonio de Tiana, que, según saben los cabalistas, es un verdadero compendio de filosofía hermética, con trasuntos de las tradiciones relativas al rey Salomón. Interesante. Aquí no, bueno, pues claramente es una invitación. Yo creo que quien se quiera meter de lleno a temas de ocultismo, pues bien le convendrá estudiar la vida de Apolonio de Tiana, ya que pues por una parte tendrá una parte histórica, pero también seguramente tendrá algo muy importante en cuanto a temas ocultos escondidos. Y bueno, para quien le interese investigar en la vida de Apolonio de Tiana, pues hay una biografía que probablemente es esta a la que Elena Blavatsky se refería, que es La vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato. Y pueden encontrarlo, hay un libro que se llama justamente Vida de Apolonio de Tiana, de Editorial Gridos, que es la traducción de esta obra de Filóstrato, para quien le interese meterse pues más a fondo. Ahora, ¿por qué nos dice Elena Blavatsky que hay elementos de la vida de Apolonio de Tiana
que tenían una simbología oculta. Bueno, pues aquí vamos a hablar algunas, ¿no? Nos menciona en Isis sin velo que Apolonio de Tiana, él durante su carrera, en algún punto hace un viaje a la India. Y para Elena Blavatsky, ese viaje a la India, pues justamente representa las pruebas que el neófito tiene que atravesar para pues, poder llegar a avanzar en sus iniciaciones. Luego nos dice también que dentro de su biografía, Apolonio tuvo diferentes conversaciones, tanto con brahmanes como con Menipo, y si nos ponemos a estudiar esas conversaciones que aparecen en la biografía que teóricamente tuvo, pues lo que nos vamos a encontrar son extractos de lo que para Elena Blavatsky es un catecismo esotérico. Entonces, quien le interese conocer cuáles son como los principales o los primeritos postulados del esoterismo, pues valdrá la pena meterse y ver qué tenían esas conversaciones. También nos habla que Apolonio de Tiana pues tuvo pláticas en su biografía con el rey Giarcas y con un oráculo. Y esas conversaciones, si las estudiamos, nos dice Elena Blavatsky que lo que nos van a revelar son justamente dogmas secretos del hermetismo, dogmas secretos de Hermes, y que al final pues son secretos de la naturaleza. Entonces, bueno, de aquí yo creo que es una invitación muy fuerte que nos hace Elena Blavatsky a no quedarnos solo con esto que nos presenta, sino que en la medida de lo posible, pues ponernos a estudiar la biografía de Apolonio de Tiana y con este sentido de buscar ahí, pues digamos, mensajes ocultos, buscar cosas que no sean tan obvias. Y bueno, pues ¿quién más buscaba los secretos? Pues justamente Eliphas Levi. Y sobre Eliphas Levi nos dice HPV. Eliphas Levi indica la sorprendente analogía entre el rey Giarcas y el fabuloso Hiram Habib, de quien recibió Salomón el cedro del Líbano y el oro de Ofir. Curioso fuera averiguar si los modernos masones, por mucha que sea su elocuencia y habilidad, saben quién es el Hiram cuya muerte juran vengar. Bueno, aquí vemos que hay como para todo, ¿no? Yo creo que hay hasta textos que probablemente hasta algún masón le serían de utilidad. Yo me declaro profano en estos temas, pero seguramente habrá tal vez aquí en la sesión algún masón a quien esto le interese, ¿no? Y bueno, ahora, yéndonos del lado de la medicina oculta, pues bueno, justamente algo que critica mucho Elena Blavatsky en este capítulo y que lo criticará todavía más fuerte más adelante, es justamente esta visión que diríamos es reduccionista de la ciencia, visión reduccionista donde todo lo limita simplemente a lo que puede ver, a lo que puede sentir, a lo físico, pero se olvida de que también hay una contraparte espiritual, una contraparte mental, una contraparte emocional. Y bueno, y justamente quien pudiera entender esa otra parte oculta, pues sería alguien que nos podría ayudar a explicar cómo es que personajes de antaño, como los que practicaban, por ejemplo, el magnetismo animal y los mediums, pues podían hacer incluso curaciones que diríamos son milagrosas, ¿no? Eran personas que no se limitaban a lo físico, sino que tenían algo más. Y bueno, estos médicos modernos, pues que son definitivamente pues desconocedores de los remedios de la alquimia, que en su momento pues sí difundieron Paracelso y Van Helmont, cosas que tan simples como el uso del ajo, ¿no? Que el ajo pues es un super remedio para muchas cosas. Hay quien incluso dice que comer ajo durante un cierto número de días ayuda a purificarse, digamos, a quitarse, a descalcificar supuestamente la glándula pineal, entre otros tantos usos. Ya ven que lo usaban el ajo hasta como para exorcizar y alejar malas vibraciones. Bueno, el ajo era un elemento que incluso pues estos alquimistas ya lo usaban y que era muy recomendado y que pasaba siempre pues como hecho menos, ¿no? Y que incluso pues todavía hoy no se terminan de aprovechar sus propiedades. Y algo más que reconoce Elena Blavatsky es justamente, pues, y que incluso los actuales científicos se han sorprendido, es el arte que tenían los egipcios para embalsamar, para vendar a sus momias, ¿no? Es un arte tan meticuloso, tan específico, que incluso en nuestros días, pues, sería difícil replicarlo como a la perfección como antes se hacía. Todo esto nos muestra pues que los antiguos eran, a diferencia de lo que se creía, pues eran doctos en medicina y tenían una visión de la medicina pues de 360 grados.
esa visión de 360 grados de la medicina, pues encontraremos algunas evidencias justamente en el papiro de Evers. Ya habíamos platicado en la pasada sesión que este papiro de Evers se supone que probablemente sea uno de los 42 libros herméticos, y era uno que estaba asociado a la parte de la medicina. Y bueno, de hecho, dentro del estudio del papiro de Evers, cuando se descubrió, el periódico La Tribuna en Nueva York hizo un comentario que fue el siguiente. Y esto nos reitera pues lo que ya nos dice Elena Blavatsky, ¿no? Verdaderamente no hay nada nuevo bajo el sol. Los capítulos 65, 66, 79 y 89 demuestran que artículos como los regeneradores del cabello, los tintes y las polvoreras eran cosas ya necesarias desde hace 3.400 años. Entonces, nada de que nuestros médicos, nuestros científicos del siglo XIX, XX vinieron a revolucionar, no, todo, ¿no? Realmente todo esto ya existía, simplemente lo estamos redescubriendo. Y bueno, pues para el interesado en meterse y en ver qué onda con estos papiros de Evers, bueno, pues actualmente residen en la biblioteca de la Universidad de Leipzig en Alemania. Y bueno, ahora sobre astronomía, pues también nos hace comentarios en este capítulo Elena Blavatsky. Nos habla pues justamente de los caldeos, nos habla cómo en Babilonia pues ellos tenían un manejo astronómico perfecto, donde ellos ya tenían una tabla de eclipses, donde venían las predicciones de 700 años antes de Cristo, y que después esas tablas pasaron a los griegos. Nos habla también que ellos ya conocían el año tropical, con si acaso 27 segundos de error, conocían el año sideral también, conocían y dominaban este tema de los equinoccios, manejaban este concepto que es el del Zaro, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo también, y que es un periodo de 6.585 días en el cual digamos que pasan cosas importantes en la Tierra. También nos hablaban del zodiaco y sus 12 signos, nos hablaban del día y la noche y su distribución de 12 y 12, y el movimiento de los planetas respecto al Sol, ¿no? O sea, ya nos hablaban los caldeos del sistema heliocéntrico. Y bueno, sobre esto, pues hay un investigador de aquel tiempo, de Elena Blavatsky, que fue John William Draper, y él tuvo un libro que es el The History of the Conflict Between Religion and Science. Y aquí hay una parte que se rescata que dice, el mundo permanente de las verdades eternas que interpenetra el transitorio mundo de ilusiones y quimeras no ha de ser descubierto por las tradiciones de los hombres que vivieron en los albores de la civilización, ni por los ensueños de los místicos que presumían de inspiración, sino que han de descubrirlo las investigaciones de la geometría y la práctica interrogación de la naturaleza. Esto es bien interesante porque prácticamente lo que nos dice es, si quieres encontrar la verdad de las cosas, pues no basta ni siquiera con ponerte a meditar, o sea, tienes que meterte a la Kabbalah, tienes que meterte a la geometría, tienes que entender de esta simbología, necesitas intuición, obviamente, para entenderla, y pues solo así. Y bueno, retomando este tema de que pues parece que no vamos a llegar al fondo de las cosas si no nos metemos a estos temas de la geometría, etcétera, pues había un miembro de la Sociedad Teosófica a quien Elena Blavatsky refiere en su obra, que es Jorge Feld. Jorge Feld, me parece, también era masón, y él se metió a unos textos que después vamos a ver, que nos hablaban de lo siguiente, nos hablaban de cómo al parecer desde los conceptos hebreos, desde ciertas palabras hebreas como es Elohim, Adán, entre otras, de esas palabras, si sacamos la numerología asociada a esas palabras, pues vamos a llegar incluso a formas geométricas, y esas formas geométricas las vamos a poder relacionar para, a partir de un tema del número, llegar al entendimiento de lo geométrico. Y nos decía Jorge Feld justamente que, bueno, o sea, como comentamos, los números tienen una repercusión siempre geométrica, y que la construcción, por ejemplo, de las pirámides, en este caso de la Gran Pirámide, sus medidas, la medida de la Cámara del Rey, las medidas de sus pasajes,
pues no fueron aleatorias, sino que casualmente se empatan con numerología sagrada, que ya venía, digamos, que lo podemos encontrar en los textos hebreos y que también lo podemos encontrar en textos egipcios. Y estos números que sacamos de estas medidas, de estos espacios de la Gran Pirámide, pues además de ser equivalentes con las escrituras hebreas, pues vamos a sorprendernos al ver que también son equivalentes a algunas medidas griegas e inglesas. Vamos a darnos cuenta que algunos elementos, como por ejemplo es la yarda, la pulgada, algunas medidas inglesas, pues casualmente no salieron tampoco de la nada, sino que al parecer salieron de esta numerología que venía de Egipto. Y justamente estas proporciones, esta geometría, estos números que se repiten una y otra vez, pues también curiosamente los vamos a encontrar dentro de los fenómenos astronómicos y vamos a ver que existe una relación, que no es casualidad, es causalidad. Y bueno, para quien le interese meterse más en estos temas de numerología oculta, en estos temas, en aquello en lo que se basó Jorge Feld, pues Jorge Feld se basó justamente en un libro que está difícil de encontrar, pero no imposible, que es del autor J. Ralston Skinner. El libro se llama Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures. Al final, este es un libro interesante porque, como comentaba, nos muestra cómo a partir de diferentes numerologías que parecerían hebreas, egipcias, vamos a encontrarnos que estos números dan pie a formas que definitivamente quien estudia ocultismo las identificará, se le harán comunes, no son accidentes, son causalidades. Y bueno, eso lo vamos a encontrar en este libro, ¿no? Cómo esos números dan pie a estas formas y cómo estas formas dan pie a figuras, por ejemplo, como el cúbito, que ¿cómo decirlo? Pues esta forma se utilizó para muchísimas de las construcciones de Egipto y que después se llevó a Grecia y otros lugares. Nos vamos a dar cuenta que las medidas inglesas, como la yarda, como el pie, pues justamente vienen de toda esta numerología sagrada y pues no son coincidencias. Entonces, bueno, a quien le interese meterse en este texto, pues está disponible. No es lectura fácil, pero bueno, vale la pena echarse un clavado. Y bueno, ¿qué más? También ya por último, pues nos habla Elena Blavatsky de las esculturas mitológicas. Nos dice también que así como no era un accidente las medidas de las pirámides, pues tampoco era un accidente las esculturas que nos encontramos en Egipto y en otros lugares. Y nos dice, los escultores y arquitectos egipcios no forjaban en el yunque de su fantasía las admirables estatuas de sus templos, sino que de modelo les servían las invisibles entidades del aire y otros reinos de la naturaleza, cuya visión atribuían ellos, como atribuye también Feld, a la eficacia de alquímicos y cabalísticos procedimientos. ¿Qué nos quieren decir aquí? Bueno, pues sabemos que hay varias dimensiones que se interpenetran, que no somos los únicos seres los que estamos aquí, hay otros seres, hay seres inferiores, hay seres superiores, y lo más interesante es que existen procedimientos, se dice procedimientos alquímicos, procedimientos cabalísticos, con lo que a estas entidades que no son visibles, pues se les puede hacer visibles, al parecer, a la visión del ocultista. Y gracias a eso que los ocultistas podían ver, pues fue que ellos podían modelar estas estatuas, estas esculturas tan imponentes. Y bueno, pues eso sería prácticamente para nuestra sesión de hoy. Creo que ya hemos terminado las actividades, 9:30, creo que estuvimos en buen tiempo. Y bueno, pues ya que culminamos, no sé si hay algún comentario con respecto a lo que revisamos. Vale, perfecto. Bueno, pues hermanos, pues hemos terminado nuestros estudios de hoy. Les estaré enviando del mismo modo los temas que hay que tener bien estudiados de lo que nos falta del capítulo 1. El objetivo es ya acabar el siguiente lunes con el capítulo 1. Y bueno, pues dicho esto, pues vamos a cerrar ya nuestras actividades. Vamos a iniciar con la oración de Annie Besant. Los invito a seguirme quienes gusten mentalmente. Y bueno, comenzamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo
sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Listo, pues hermanos, pues muchísimas gracias a todos, pues ahora sí, abiertos micrófonos, que tengan muy buenas noches, que tengan una Buenas excelente noches. cena, vamos a Buenas seguir en noches. contacto y bueno, pues esto se estará compartiendo igual la grabación para quien lo quiera ver por segunda o tercera vez.